Antonio Cervantes, conocido como Kid Pambelé, es un boxeador colombiano que fue 2 veces campeón mundial en la categoría peso welter. Él defendió ese título en 16 ocasiones. En su carrera, Pambelé participó en 142 peleas y ganó 123 de ellas, 52 por nocaut. Luego de su apogeo y fama en los años 70, su carrera empezó a decaer y fue víctima de grandes adicciones. Su historia está registrada en el libro El oro y la oscuridad de Alberto Salcedo Ramos, que es parte de la inspiración de Andrés Cortés, que ha desarrollado la historia para ser contada en formato de serie de televisión y que será presentada en nuestra cadena aliada RCN. Cortés nos visitó en nuestros estudios. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Uno de los hombres detrás de esta superproducción que va a ser Pambelé es Andrés Cortés. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de tenerte acá porque estamos a punto de conocer una historia interesantísima que tiene muchas facetas. Y es una historia con la que tú estás involucrado desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué te llamó la atención esta historia de Kid Pambelé? Bueno, primero gracias por invitarme y bueno, ¿por qué me llamó la historia? Hace 8 años, 9 años, yo vivo acá en Nueva York, hace ya 16 años, estaba yo haciendo como investigando para hacer un proyecto en cine y por alguna conversación con un par de amigos llegó el nombre de Pambelé. Siempre era como una figura mítica, una leyenda urbana de la cual todos hablábamos, y lo interesante es que cuando uno menciona el nombre de Pambelé todo el mundo tiene una historia, todo el mundo lo ha visto en la plaza de mercado, en la calle, en algún lado, y empezamos a hablar de Pambelé y por algún lado dije, esa es la película perfecta, esa es la película que quiero hacer. Eso fue ya hace 8 o 9 años literalmente. Y empecé a investigar sobre el tema. En ese momento no había nada. Obviamente mi primera fuente de investigación fue el internet y encontré 3 artículos mínimos de un párrafo cada uno. Y poco a poco fui investigando y fue cuando me encontré con Alberto Salcedo Ramos, el autor del libro El oro y la oscuridad, un gran libro que publicó ya hace unos 5 años. Y en ese momento él estaba terminando de escribir el libro, había hecho una crónica para Soho muy bien escrita. Soho, la revista. La revista colombiana. Y leí la crónica y ahí fue cuando dije, esto es una película, esto es una historia que te voy a contar, que tiene que trascender el papel literalmente. Y me acerqué a Alberto y bueno, nos asociamos en ese momento y Alberto Salcedo ha estado conmigo pues desde el día 1. Pues en ese momento adquirimos los derechos de su obra y bueno, yo pues escribiéndolos. Estabas con la idea de hacer una película, pero esto con el paso del tiempo se convirtió en una serie, lo cual da pues una oportunidad mucho mayor para contar muchas más cosas acerca de la historia de una persona, ¿o no? Excelente pregunta. Sí, una película te limita a 2 horas y a condensar la vida de una persona en 2 horas, lo cual es bueno y es malo porque tienes un arco dramático claro y puedes contar una historia contundente en 2 horas. Pero la historia de Pambelé, cada vez que la buscábamos y hacía yo más investigación, me encontré que tenía demasiadas facetas. Y no solo la oscura, porque la oscura es una faceta que todos conocemos, todo el mundo sabe quién es Pambelé y todo el mundo dice, sí, es esta persona que ha tenido problema con las drogas, con el alcohol y ese tipo de cosas, pero nadie sabe el ascenso de Pambelé, nadie sabe cómo él llegó realmente a ser el campeón y el deportista más grande que hemos tenido. Entonces, en una serie de televisión es donde se puede contar, o en una miniserie, o en un formato mucho más largo, es donde realmente se puede contar todas estas facetas con calma, porque es que tiene muchas, o sea, es una vida que la parte positiva de él es mucho mayor que la parte negativa y ha tenido muchos elementos positivos. Y en 8 años me imagino, mucho material que tienes. Muchísimo material. En ese momento y ahí fue cuando empecé a ver la grandeza de la historia, porque la visión de Alberto era una, que él obviamente para hacer el libro investigó por toda Latinoamérica, habló con su ex-manager, con su ex-entrenador, entrevistó a mucha gente en Colombia, en Venezuela, y yo hice esa misma investigación casi que siguiendo los pasos de Alberto, pero la hice desde un punto de vista un poco más internacional, pues por lo que estaba viviendo acá en Nueva York. Y ahí, por ejemplo, me acerqué al archivo del New York Times y empecé a encontrar que había muchísimo material, artículos de una página completa de los 70s de Pambelé. Me acerqué al archivo de una revista que se llama The Ring Magazine, que es la revista más importante de boxeo en el mundo. En esa revista, cuando empiezo a mirar material de archivo de los 70s, literalmente en el año 75, en Ring siempre tienen como los boxeadores del año, de todas las categorías. Entonces, en el año 74, 75, número 1 es Muhammad Ali. Número 2,
es Kit Pambelé. Wow. Eso nadie lo sabe. Y así, y el siguiente año, el número 1 era Fraser, el que después, el gran contrincante de Muhammad Ali, número 2, Kit Pambelé. Y ese tipo de cosas nadie las sabía, y ahí fue cuando empecé a encontrar, este tipo tiene una historia muy importante, y literalmente, en mi opinión, sigue siendo el deportista más importante que hemos tenido, y no porque lo esté yo investigando, sino porque es el que más logros ha tenido en su momento, el que entró al Hall de la Fama, defendió su título por 21 veces, estuvo de campeón 8 años, no consecutivos porque lo perdió una vez, pero recuperó el título inmediatamente. O sea, fue una persona que estuvo en la gloria muy alto y durante mucho tiempo. Me estás hablando acerca de estos datos de su vida profesional que son impresionantes, pero en estos 8 años, que estoy seguro que has pasado muchísimo tiempo con él, ¿qué datos de ese calibre del ser humano te han impactado? Del ser humano, algo que me pareció interesantísimo es que a pesar de que esta es una historia de boxeo, tiene fama, tiene violencia, tiene todo, tiene un poco de todo, es una historia de amor. Y me encantó ver la última vez que vi a Pambelé, estaba sentado con su esposa desde esa época, Carlina, a quien conoció en Venezuela hace 50 años, no sé, 40 años, 50 años literalmente, y siguen juntos y están, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todas las historias que conocemos, ellos están juntos, calmados en una finca en Turbaco, y eso me pareció que era una historia muy bonita, y algo hermoso. O sea, al verlos ellos juntos, calmados en los momentos, yo estaba haciendo unas entrevistas y hablando con ellos, pero en esos momentos, tú conoces esos momentos de entre preguntas, cuando alguien está arreglando una cámara, algo pasó, tienen que cambiar el disco duro, ya no el cassette, tienen que cambiar cualquier cosa en la cámara, y estos personajes están callados esperando ese momento y se agarran de la mano. Esos momentos me parecen a mí mágicos, y eso sucedió mucho. Y eso más que cualquier pregunta que les hice, eso me impactó mucho, esa historia. Eso quiere decir que esta serie, que va a verse en nuestra cadena el día de RCN, tiene esa historia de amor como el pretexto a partir del cual se cuenta todo lo demás, ¿o es al revés? Esos son detalles que no te puedo contar todavía porque están en proceso, pero supongamos que la historia tiene todo y queremos contar toda la vida de Pambelé. Pues eso es lo que te decía, es una vida que tiene obviamente una gran historia de amor porque está ahí, pero tiene muchos altibajos, tiene un ascenso a la fama muy impresionante. Entonces, sí, la idea es contar obviamente todo. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, lo bueno de poder contar algo en un formato largo es que tienes espacio para literalmente expandirte en cada tema y no obviar ningún detalle. Exacto. ¿Qué opina Pambelé de que se cuente esta historia de esta manera? Él es feliz que alguien esté contando su vida, básicamente, pero no es como que no es el objetivo de su vida ahora. Yo creo que él está más arriba, más allá del bien y el mal. No creo que lo trasnoche. Yo creo que él tiene clara su carrera, lo que hizo. Esto simplemente es un logro más, yo creo que para una vida llena de victorias. Puede ser que él no se trasnoche, pero va a haber mucha gente que sí se va a trasnochar viendo esta serie. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.